RTP. Le damos la bienvenida al economista Carlos Miranda, candidato a la Asamblea Nacional por la lista 5, por la RC, en el distrito 3 de la provincia del Guayas. Con él conversaremos sobre sus propuestas y las propuestas de su movimiento en lo que refiere a salud, educación y seguridad, lo que más nos preocupa, lo que siempre nos preocupa en el Ecuador. Bienvenido, economista, a la mañana en RTP. Muchas gracias por el espacio, muy buen día a todos los oyentes, muy buen día para ustedes. Realmente les agradezco este espacio para poder exponerles nuestros proyectos, más allá de legislativos, porque los problemas del Ecuador no están tanto en las leyes, están más en el accionar del gobierno. Y como portavoces de Luisa González, queremos ante todo darles a conocer nuestras propuestas a nivel gubernamental, a nivel de acciones concretas que requiere el Ecuador hoy. Pero eso es una duda de la gente, ¿no? A ver, estoy seguro que hay muchos votantes en este país que más bien quieren eso, solidez, que vayan siempre con el presidente o presidenta de los asambleístas. Pero también habemos ciudadanos que decimos, ok, obviamente lealtad, compañerismo, pero tiene que haber un poquito de vida orgánica de partido. ¿Por qué decir portavoces de Luisa González? O sea, mi pregunta es, ¿vamos a tener una bancada de la RC donde van a haber sanas discrepancias al interior, debates del tipo que requiere el país, ocasiones en las que quizá, como le encanta hacer otros movimientos, creo que hasta en exceso en ciertos temas, y en otros casos nunca lo hacen, el declarar, por ejemplo, libertad de conciencia, voten este tema como lo vean? La RC abarca una serie de personas que tienen ideologías distintas dentro de sí, pero son discrepancias pequeñas. Más bien lo que nos une a nosotros son ideales muy sólidos, son principios como solidaridad, como el bienestar general de la sociedad. Y cuando uno tiene esa sintonía, las discrepancias son pequeñas y puntuales. Y es como efectivamente el movimiento se ha mostrado al país. En la Asamblea ha habido ocasiones en que ha habido libertad de voto, como por ejemplo el tema del aborto. Nuestra bancada votó de forma dividida porque se respetó los criterios distintos. Pero en lo que nunca nos hemos dividido son en materias como por ejemplo la económica, en la que claramente tenemos una línea partidista y quienes adherimos tenemos esta visión compartida. En el plano social, por ejemplo, en el plano de políticas de salud, de educación, tenemos muy claro que la alta calidad de la educación pública, de la salud pública, no son ni negociables ni cuestionables. Entonces nos unen tantos factores y son tan pocos en los cuales podemos no estar de acuerdo, que efectivamente es un movimiento orgánico y leal. Y si somos candidatos, es porque previamente hemos analizado junto a Luisa sus políticas y hemos estado de acuerdo. Porque el primer acto de honestidad es ese, es estar en el partido político que represente realmente los ideales de uno. Y no usarlos como trampolín, porque es bastante penoso ver a candidatos que hablaron mal de una figura política en el pasado y de repente son candidatos al lado de esa persona o en el partido de esa persona. Y desde ahí ya hay cuestionamientos bastante permitidos, por así decirlo, bastante aceptables en cuanto a si esta persona realmente es honesta, porque ¿qué hace ahí? Entonces ese es un primer filtro realmente. Si un candidato está en un lugar y tiene que dar excusas para estar ahí, ya es un muy mal síntoma. Candidato, siempre le pregunto esto a todos los que vienen acá a presentarse como candidatos a la Asamblea Nacional, y es, dada su experiencia de vida, sus áreas de interés, ¿en qué comisión se quisiera sentar? ¿Dónde quisiera concentrar su trabajo en la Asamblea? Y lo digo porque, bueno, usted me dice que el problema no está solo en las leyes, en parte estoy de acuerdo. Yo entendería entonces que va a querer fiscalizar, pero también eso depende mucho de qué área te concentras, ¿no? Uno esperaría que los que fiscalicen al ministro de Finanzas salgan de las comisiones económicas, al ministro del Interior, o la ministra del Interior en este caso, salgan de la Comisión de Seguridad. Así que, ¿dónde buscaría sentarse usted? Creo que lo primero, también un acto de honestidad, es ir al lugar en que uno esté mayormente capacitado, ¿no? Como economista, la Comisión Económica, fiscalización es terreno de abogados, y lo más prudente, lo más sano es que vayan efectivamente abogados, porque también eso es ser transparente con el país, ¿no? Es decir, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que puedo hacer y lo que voy a hacer. Y este ejercicio de transparencia le ha hecho mucha falta al país. Por eso sufrimos lo que sufrimos. Tenemos una serie de improvisados, de charlatanes, que han hablado mil y un cosas, como por ejemplo en el tema eléctrico, ¿no? Que el actual presidente hablaba, ¿no?, de que él era experto en electricidad, que no había problemas de generación. Nos topamos con apagones. Entonces esta demagogia, esta facilidad para mentir y estar donde no se está preparado para estar, no puede seguir en el país. No podemos darnos el lujo de otro periodo más de improvisados y vendehumos. A ver, pero hablemos del tema eléctrico entonces. ¿Qué tipo de
programa quisieran ver ustedes, que de cualquier forma va a ser costoso, para evitar que volvamos a los apagones? Hay quienes hablan de continuar por la vía de la importación de combustibles y mantenimiento de las termoeléctricas. Hay quienes hablan de explotar mejor el gas, Campo Amistad, los mecheros. Hay quienes hablan de más hidroeléctricas, los proyectos Santiago de Cardenillo, por ejemplo, que el presidente los quiere hacer con inversión privada. Y así, hay más y más ideas y proyectos. Y hay quienes hablan también de la necesidad que ellos ven de reformar la Constitución para que haya más participación privada, menos centralización y planificación del Estado en el tema eléctrico. ¿Usted qué propone o qué propone su bancada empujar desde la Asamblea? Bueno, quiero dividirlo en dos aristas la respuesta. En una, en lo que hay que hacer, y en otra, para sacar una serie de mitos en cuanto a las leyes referentes a la generación eléctrica del país. Y empiezo con un ejemplo claro y concreto. La Favorita tiene 2 hidroeléctricas. Entonces es mentira que los privados no pueden. Es una falsedad. Lo que ocurre es que el Estado dice, si usted va a generar energía con un excedente, tiene que notificar, recibir los permisos. ¿Por qué? Porque el Estado compra el excedente y no es que compra una cantidad fija, paga todo el excedente que entra a la red nacional. Entonces, como primer punto, por lógica financiera, tiene que haber un registro, un reporte, una autorización. Segundo punto, el Estado paga a este generador privado una tarifa que es más o menos la internacional, sencillamente porque son capitales que tienen posibilidad de desplazarse por todo el mundo, y si pagamos por debajo, no vienen. Ahora, que lo que pagamos en la planilla tiene un subsidio, sí, que lo asume el Estado, correcto, sí, pero es al consumidor, no al privado el que le dicen tú vendes debajo del costo. Eso es una falsedad. ¿Y usted cree que deberíamos continuar subsidiando las planillas, dado que, yo sé que es algo oneroso para la gente, ¿no? Que le duele que mucha gente se atrasa en las planillas de luz, pero quizás nos faltan esos 3, 4 centavitos de planilla para poder financiar la intervención constante del Estado en mantener la red eléctrica, que no se nos vaya la luz? Es que ahí viene la falsedad, y aquí es donde quiero explayarme un poquito, ruego que tenga un poco de paciencia. A ver, en el tema eléctrico, termoeléctricas, hablemos de lo urgente, porque hay temas urgentes y hay temas importantes. Importante, ¿qué sería? Llegar, obviamente, a poder abastecernos de energía sin utilizar un recurso finito, no renovable, como es el combustible fósil, que además es contaminante, etcétera. Pero yo no puedo decirle a las empresas, esperen 2 años a que operen las hidroeléctricas nuevas. Tampoco puedo basarme 100% en hidroeléctricas, y es por eso que el sistema eléctrico nacional tiene 2 componentes principales, termoeléctrico e hidroeléctrico. Casi 1/3 de la energía originalmente se generaba vía termoeléctrica, y lo han dejado de destruir. Y el presidente Noboa, luego de decirle al país, mintiendo, que el problema era que no llovía en septiembre, cuando nunca ha llovido, ¿qué dijo en diciembre? Que el problema eran las termoeléctricas abandonadas y dañadas, dándonos la razón. Entonces, lo urgente es reparar ese parque termoeléctrico para que no haya apagones el siguiente año. Esto no ha costado una gran cantidad de empleos, no ha costado miles de millones de dólares, por un lado. Por otro, en el tema de inversión. A ver, Alemania, fruto del conflicto en Ucrania, vio un alza del precio del gas y su industria no lo pudo soportar. Peor la nuestra. Entonces, el subsidio de la electricidad no lo podemos dejar fuera. Y aquí viene el otro punto. ¿Cómo financiarlo? En los temas eléctricos, el capital internacional llega casi automáticamente. ¿Por qué? Pues son proyectos muy seguros. Una prioridad de pago que tiene el Estado es justamente al sector de generación de energía eléctrica. Entonces, ¿qué ocurre? Usted hace, por ejemplo, un concurso, ¿no? Usted dice, bueno, quiero hacer una planta eléctrica con tal capacidad de producción, hidroeléctrica o solar o la que fuere. Y ese capital viene y dice, listo, te la construyo. Quiero ganar un rendimiento del tanto por ciento, 2, 3% por encima de la tasa de interés habitual. Y esa empresa que construye recibe esos dineros durante 12, 15 o 16 años, según lo que diga el estudio, y luego pasa a CENEL o se vuelve a concesionar. Entonces, también es falso. Y aquí viene otro punto también. Hay 9.000 millones de dólares en la Reserva Internacional. Plata, supuestamente guardada para una época de crisis. Yo le pregunto, ¿qué más crisis queremos? Porque los apagones generaron desempleo. Entonces... Hay 2 cosas que quisiera, en las que quisiera ahondar, estimado Carlos. La primera es, si bien ha habido afectación en el tema económico por los apagones, durísima, ha sido durísimo para la economía. Las cifras que da el INEC, por ejemplo, son interesantes, y esto lo conversaba con un economista también, amigo mío, que él revisaba lo que decía el INEC, y que aunque hay una caída en las encuestas del INEC, y sus estudios en números, digamos, absolutos de empleo, ellos te lo sacan como que no hubiera, como que si no fuera estadísticamente significativo el cambio.
que el único cambio relevante y estadísticamente significativo en el empleo que se nota, en lo que presenta el INEC, que uno también puede discrepar, revisar la metodología, cuestionarlo, es que dentro de la informalidad han bajado los asalariados y creció los independientes. Que dentro de los informales hay menos gente que recibe pago de otras personas y más gente que actúa autónomamente, que generalmente están en la peor precarización. Que ha habido un deterioro, digamos, de la situación de los informales. Entonces esa es una cosa. La otra, en las reservas internacionales, no es como, digamos, está diseñada, no es una plata que tenemos guardada realmente. La mayoría de los fondos de la reserva internacional son el encaje bancario del sector financiero. No es la mayoría, con todo respeto se lo digo, pero no es la mayoría. Es un porcentaje, sí, pero no es la mayoría. La mayoría son los ingresos por deuda que entraron del mismo FMI, que es de hecho la forma en que el FMI opera, porque ellos aseguran el pago de sus intereses congelando los fondos. A tal efecto, Guillermo Lasso propuso la ley mal llamada Defensa de la Dolarización, que establecía que el Banco Central era receptor de estos ingresos de deuda y que a su vez estos ingresos los manejaba este directorio y que no podían destinarse al gasto público en general, siendo esto ceñido a disposiciones del Banco Central. Entonces, es una verdad a media, sí, es verdad que está el encaje bancario ahí, pero no es todo. A ver, le voy a dar cifras de fin de año porque no lo he podido actualizar. Son 6.900 millones de dólares en la Reserva Internacional. Una cobertura de pasivos del 61%, porque esas reservas cubren lo que pueden retirar la banca, los GAT, el IES, correcto, el propio Ministerio de Finanzas, ¿ya? De esos, solamente 707 millones van o corresponden a la cuenta corriente única del Estado. El resto justamente son del IES, de los GATS, del depositante de la banca y de las cooperativas, no de los banqueros y de los dueños de las cooperativas, del depositante realmente, porque ellos administran y cuidan la plata de la gente. Y ahí lo que le digo es, la mayoría de eso, como lo reporta el Banco Central, ya le voy a buscar la cifra exacta, son dineros del encaje bancario. Entonces, ¿cómo haríamos para, primero que traer la plata sería bastante difícil, ¿cómo haríamos para cambiar los balances del Banco Central, poder prestar contra la plata que hay afuera y traer recursos sin arriesgar a los que tienen su plata depositada o tienen pasivos en el banco, o los que tienen más bien dinero en el Banco Central registrado como pasivos? Esos dineros están en una cuenta en Suiza, ¿verdad? Que rinde al 1,5%, 1,4%. Una inversión hidroeléctrica rinde más del 10%. Entonces es ineficiente. Estamos hablando que se está usando mal un activo financiero. Primer punto. Pero que no es nuestro. Es el tema. O sea, no es de, más bien, no es del Estado ecuatoriano en sí, del gobierno central, es de otros ámbitos del Estado, de los municipios, de las prefecturas, del Seguro Social. Es que aquí voy a algo. ¿Cuál es la pérdida? Los GAT no han recibido fondos del Estado, están atrasados. Y en muy buena parte la crisis eléctrica es responsable de esto. Esto es como el símil, por ejemplo, tengo una familia, ¿verdad? Soy un padre de hogar, soy taxista, tengo el carro dañado, tengo a mi hijo enfermo y tengo plata depositada y no la uso. Es irracional. Vamos, por ejemplo, a otro rubro. En el tema del petróleo, está cayendo la producción petrolera, entonces cada vez menos ingresos. Entonces tenemos plata en reservas, que son reservas que se guardan para una crisis. Esta es una crisis, porque lo que nos cuesta el apagón, ¿de qué nos vale tener plata guardada y ociosa? Pero si yo no tengo registrado como respaldo de un pasivo, de una deuda, digamos, en cierta forma, es que le explico. No es un ahorro, pues. A ver, si hay un componente que es ahorro, y el presidente Noboa habló de un aumento a 9.000 millones, 3.000 millones más de lo que usted establece, y esto lo dijo él hace unos pocos días, no me equivoco, hace unos 7, 8 días lo dijo. Entonces, ¿a qué voy yo? A que hay dineros que están ociosos en el país, punto 1. Punto 2, a que vemos también que el pago del servicio de deuda externa al FMI asciende a unas cifras realmente exorbitantes, porque estamos comprometidos al 100%. 3.700 millones en servicio de la deuda, no, más bien no, 3.700 millones en pago de intereses este año, eso es lo programado. Así es, por eso le digo, entonces estamos prestando plata para asegurar el pago del interés. Estamos pidiendo prestado para pagar el interés. Pero ¿cómo hacemos ¿cómo hacemos si no pagamos esos intereses? Nos declaramos en mora. Va a ser carísimo conseguir deuda a futuro y como estamos con déficit, sin deuda no vamos a poder pagar sueldos, no vamos a poder hacer obras. Es que a ver, ¿cómo podemos nosotros pagar lo que sea si no producimos? Los apagones de 13 horas son mucho más que la molestia de llegar a la casa y no poder prender un televisor. Estamos hablando de un sector productivo que se paralizó o que tuvo que usar generadores y elevó costos. Estamos hablando de una serie de comercios que no abrieron. Entonces ese costo es mucho más alto. Es como yo decir, volviendo al ejemplo que le pongo el taxista, es caro reparar el motor, ¿cómo hago? Sí, pero no lo reparo, no trabajo, entonces no genero ingresos. Entonces tenemos una economía que está estancada, que está en recesión, porque de hecho ya lo está en recesión,
Y que básicamente, teniendo un problema tan urgente como es la electricidad, no hacen nada. Entonces, ¿qué esperamos? No, es que es caro hacerlo, pero es peor, es más caro no hacerlo. No podemos seguir teniendo más desempleo, no podemos seguir teniendo comercios paralizados, despidos, ya basta, o sea, es momento de actuar y se puede actuar. Por ejemplo, refinanciando, por ejemplo, el tema eléctrico, como le explicaba hace poco. Si usted abre una concesión, viene Capital Internacional rápidamente y usted le dice, perfecto, los 12 primeros años o 15 primeros años, usted recibe estos dineros y después queda en manos de CENEL. Y le aseguro que usted en menos de un año tiene ya todo un abanico de empresas que están interesadas en invertir, porque así funciona el tema eléctrico. Y es más, el único periodo sin apagones, bueno, salvo el inicio, pero ahí hubo la solución al problema, fue la Revolución Ciudadana. Y se lo hizo en un país que tenía también una alta deuda, un país que también venía con una serie de problemas sistémicos. Entonces no es que la Constitución de Montecristi nos tiene con apagones, porque fue después de esta Constitución que tuvimos el único periodo sin apagones. Entonces no hay que buscar oportunidades para reformar lo que funciona bien. Todas las más grandes obras de correísmo se ha hablado mucho y bastantes han sido sandeces, ¿no? Coca-Cola, Sinclair, digamos, que nunca ha generado la potencia máxima, sí, porque ninguna hidroeléctrica genera la potencia máxima. Así yo es. sé, ya. Pero sí hay un par de realidades difíciles de defender para mí. Es, por ejemplo, el tema de la erosión en el río Coca. ¿Ya? ¿Estuvo realmente bien ubicada la obra? ¿O se pudieron haber hecho mejores estudios? Porque sí hay un riesgo cuando está a escasos kilómetros la erosión de que realmente en un momento perdamos esa hidroeléctrica. Bueno, hay un estudio sobre eso que hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y determina que hay una serie de obras de mantenimientos correctivos para evitarlo. Entonces, toda obra de esa magnitud genera este tipo de problemas. No son gratis, estamos hablando de desviar cauces de agua, estamos hablando de volúmenes de millones de galones, de litros. Entonces, lógicamente, eso demanda toda una ingeniería detrás para que funcione bien. Entonces, yo diría que esto es normal en algo de esta escala, como es Coca-Cola, y que, francamente, nos salvó. Porque ¿qué hubiera sido el país sin Coca-Cola? ¿Qué hubiera sido una economía con 20 horas sin energía eléctrica? Estaríamos volviendo realmente a la era preindustrial. A veces se sentía de esa forma. Me acuerdo que en un momento yo parecía el conde Drácula en mi cuarto con puras velas. Imagínese, ya nomás prende velas, pues, amigo. Economista, vamos al tema netamente político. ¿Cómo está la estructura del partido, teniendo en cuenta que ahora es la segunda oportunidad de Luisa González para llegar al poder? ¿Qué errores han aprendido en la campaña anterior y qué manera están? Porque tengo la percepción que está un tanto fragmentado el partido, teniendo en cuenta que el periodo legislativo anterior sufrieron algunos caminetazos y hay personas que, digamos, estaban con ustedes y después empiezan a hablar mal. ¿Cómo está el movimiento y su candidato? Yo percibo un movimiento unido, sólido, firme, con convicción y con compromiso. Y justamente que en este año haya habido estos camisetazos nos sirvió para ver quién es quién. Estamos los que realmente debimos estar todo el tiempo. Y estamos muy firmes, estamos muy decididos a llevar a Luisa González hacia la presidencia con nuestro trabajo de campaña. Estamos muy decididos a una vez en el gobierno dar solución a estos problemas. Por ejemplo, hace poco me hablaba de salud César. ¿Por qué no le pagamos finalmente a Solca y a las dializadoras? Bueno, se hizo un pago recientemente como de 112 millones, creo, ¿no? El señor Novoa prometió eso el 28 de diciembre, hizo una serie de fotos y todo lo demás, y el 9 de enero dijo que ya no pagaba, que no había garantías para pagar, que debía hacer fiscalizaciones, etcétera, luego prometerlo. Entonces, ahí viene otro tema, y vea cómo se enlazan las cosas, que es lo bonito, ¿no? El momento que yo le pago al prestador externo, él puede a su vez recontratar personal, porque ha habido muchos despidos en ese rubro, y genera nuevamente dinamismo económico. Otra vez compra insumos, contrata personal, y eso es el círculo virtuoso de la economía. Entonces, esa es otra cosa, por ejemplo, que no puede esperar. Los enfermos, hemos pagado con muerte el atraso de los pagos, y eso también no puede seguir. En el tema educativo, por ejemplo, la destrucción de la infraestructura, no puede seguir, porque es el futuro de nosotros. Bueno, candidato, teniendo en cuenta que nos falta un minuto, pudiera enviarle un mensaje a la audiencia de parte de usted como asambleísta y del movimiento. ¿Por qué votar por usted? Bueno, muchas gracias por el espacio ante todo, y a todos los oyentes les pido que reflexionen, porque en esta elección ustedes se juegan o el seguir 14 horas sin luz, o el seguir con un gobierno de caprichos, o el cambiarlo por un gobierno que tiene un proyecto muy firme y sólido, un proyecto de servicio a todos nosotros, que va a trabajar por todos nosotros, por la industria, por los informales, por el trabajador, por el obrero, el empresario, el independiente, porque reactivaremos la economía, invertiremos en el Ecuador, porque creemos en este país. Hay recursos, hay capacidad. Lo que ha faltado es un gobierno con voluntad,
y somos un gobierno de voluntad, que más que esperanza es certeza de mejores días. Muchas gracias. RTP